¿Que lo tratamos después o lo vemos en particular? ¿Sí? Decime. Bueno, es el 5, no, es el 5-4. Me generó duda en el tema de las tensiones. Se ve simple, pero después que lo hice, no sé si lo había hecho bien o mal. Espérate que lo abro. Buenas noches. Buenas noches. Hola Luis, buenas noches. Te hago conspirador, si lo mismo. ¿De cuál comentabas recién la duda de qué ejercicio? El 5-4. Tengo duda con el tema de las tensiones, del diodo Bueno, y la resistencia. bueno. Vamos a esperar un poquito y después vemos. Bien, bien. Dale. Bueno, vamos a charlar un poquito de lo que va a ser el parcial. ¿Quién está lavando los platos? Yo espero que bajo el micrófono. Ah, está bien. Bueno, antes que nada les quiero comentar lo siguiente porque el día viernes charlamos un tema, lo volvieron a preguntar el día lunes y se lo preguntaron, terminando preguntándoselo al profesor el día martes, y el profesor me dijo, acá hay algo que no está bien. Lo que no está bien es que me parece, bueno, hay algunos problemas que nos pueden tocar a nosotros, pero hay otros que no, y la base de ustedes de física es bastante deficiente. No sé qué hicieron en integración eléctrica 1, pero hay cosas con las cuales no nos podemos detener. ¿Mm? Y estamos para responder todo lo que nos pregunten, pero mientras que sea de la materia. ¿Está bien? No nos podemos hacer cargo de bagaje que no están trayendo, pero les digo, no estamos ni al 50% de la materia. La materia arranca con circuitos de corriente alterna y trifásica. Todo esto es una pedaleada inicial. Estamos todos bastante preocupados y no encontramos la manera de resolverlo, porque no podemos estar, no hay tiempo físico para resolver la materia si ustedes no aplican en leer bien la teoría, ¿sí? Y ejercitar y preguntarnos cuantas veces quieran las dudas que tienen, pero las dudas que están teniendo ustedes no son de electrotecnia, eso es lo que nos está preocupando. No sé qué tiempo le dedican a la materia, pero esta es una materia muy pesada en un solo cuatrimestre, lo cual ya está mal. ¿Está? ¿Por qué? Porque nosotros los embuchamos y no alcanzan a digerir. No alcanzan a digerir porque no hay una experticia previa que deberían haber adquirido en otras materias y estamos bastante preocupados. ¿Sí? Estamos bastante preocupados. No sabemos en qué porcentaje hay una falta de bagaje porque no se lo han dado y en qué porcentaje ustedes no le dan mucha bolilla. Pero les digo, si ustedes están preocupados, nosotros también estamos preocupados. ¿Sí? No importa que nos pregunten cosas que, digamos, estén tal vez hasta desubicadas, ¿sí? No nos importa, pero estamos viendo que eso denota un montón de falta de experiencia, de experticia en resolver un montón de problemas que ya tendrían que estar totalmente cajoneados. Este parcial va a ser relativamente fácil,
pero les digo, el que viene, el tercero, es matar o morir. No hay herramienta que lo podamos hacer fácil. ¿Ok? Entonces les recomiendo, pregunten, porque han pasado varias clases donde nosotros decíamos, ¿tienen alguna duda? Y no había ninguna duda. Y no puede no haber ninguna duda. ¿Está? Si no, estaría todo de 10, pero no es así. Quiero que entiendan que no estamos ni enojados ni los estamos retando, estamos preocupados por el rendimiento y por, digamos, las carencias con que vienen ustedes. ¿Querés decir algo, Luis? Sí, que en realidad vamos contestando dudas, temas, pero estamos viendo fallas o problemas en conceptos que son básicos o sencillos, digamos, que ya no sé qué es lo que sienten ustedes o ven ustedes. ¿Sí? Por ahí sería interesante tener la visión de ustedes también. ¿Sí? Pero a veces nos sentimos como tenemos que bajar tanto que no nos da el tiempo, ¿sí? Ni la forma de que ustedes aprendan los conocimientos de la materia, ¿sí? Y además completar lo que falta. No sé si nos llegan a entender qué es lo que nosotros estamos viendo o sintiendo. Perdón, Luis, tal vez la explicación sea que estamos con la mano izquierda, ¿sí?, tratando de poner el dedo en la canilla para que no gotee, y con la mano derecha controlando el reactor nuclear. Sí, otra forma también, a ver si ustedes lo sienten, ¿sí? Si nosotros tenemos un alumno, ¿sí? Lo voy a exagerar, pero muchísimo, ¿sí? Que llega a la universidad y no sabe las operaciones básicas, sumar, restar, multiplicar y dividir, ¿sí? Es muy difícil que en análisis 1, ¿sí?, retome o aprenda todo eso, además de las cosas de análisis 1. Estoy exagerando mucho, digamos, pero lo que vemos es que hay cosas básicas que están fallando, ¿sí? Y son cosas que ya las tendrían que estar manejando, ¿sí?, de antes. O conocimientos que tendrían que tener. Y estamos tratando de ver la forma de cómo podemos ayudar, pero sinceramente se nos complica. No damos una cosa si no damos la otra. Es difícil, ¿sí? Y la idea es que ustedes, aparte de esta materia, si la prueban, salgan con los conocimientos. No que parece que salen con los conocimientos, ¿sí? Si uno quiere decir, lo hacemos fácil, y sí, dale. Vayan pasando. No, pero eso definitivamente no, porque esta materia es la base de todas las materias especializadas de la carrera. No sé si entienden la situación nuestra. Estamos disparando balas a ciegas, si no. Y chicos, otro tema, ¿sí? Si nosotros hacemos eso, ¿sí?, y ustedes se van con la sensación de que aprobaron la materia, el problema es doble, porque ustedes van a pensar que saben, ¿sí? Y la realidad es que no. Eso sería nosotros para ustedes estafarlos, ¿sí? No van a salir con los conocimientos necesarios para poder enfrentar las materias que siguen y su carrera. Y no queremos eso. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, por eso decimos que es una situación difícil y tratamos, hablamos, debatimos internamente con Carlos y Luis, y a esto lo hacemos así, lo hacemos así, lo cambiamos. De hecho, la materia se van cambiando cosas todos los años, pero bueno, nos está pasando que estamos viendo esa problemática ahora. Les cuento, no es solo un tema de esta materia, hablando con otras cátedras, nos están contando que por lo menos este año habrá sido causa de la pandemia o las clases virtuales, que evidentemente
no rinden lo mismo que la clase presencial, ¿sí? Esa podría ser también una de las problemáticas que estamos enfrentando este año, y los resultados no están siendo buenos. Así, charlando con otros docentes, nos cuentan lo mismo, ¿no? Pero bueno, esto un poco es plantear algo que nos preocupa, y tratar de ver cómo lo podemos ir mejorando. ¿Mm? Sí, por otra parte, yo quisiera agregar o preguntarles a ustedes por qué tomaron la decisión de hacer esta carrera. ¿Ah? Yo les diría, fíjense que es mucho más fácil hacer electrónica, menos riesgoso. Se mandan una macana, le pifian algo, se rompe un equipo y bueno, qué sé yo, vamos a comprar una resistencia, unos capacitores, unos integrales y la sacamos andando otra vez. Muchachos, ustedes van a manejar cantidades infernales de plata en una toma de decisión de equipos que cuestan millones. Un error por no tener los conceptos claros al tomar una decisión les puede costar muchísimo. ¿Sí? La electricidad de potencia es carísima. ¿Mm? Si no, estaríamos todos vendiendo motores, generadores, centrales termoeléctricas. Se manejan equipos que son carísimos. ¿Sí? Entrar resbalando en un lugar así, y yo no me arriesgaría. ¿Sí? Ustedes vieron que la electricidad, han visto cortocircuito, han visto de todo. No perdona, son milésimas de segundo. Le erré, perdí. Entonces, no es que tienen que saber todo, tienen que estar convencidos de lo que están haciendo. No se puede dudar. Lo que tienen que borrar no es que se tengan que cargar de conocimientos, tienen que empezar a matar las dudas. No puede haber dudas a esta altura de la carrera en ciertas cosas. Más adelante ni hablar. Bueno, piensen un poco. Me gustaría saber por qué, por lo menos los que están acá presentes, por qué eligieron potencia. De mi parte, estoy tratando de terminar algo que empecé hace muchos años, que es ingeniería. Tengo un título intermedio que es técnico terciario es un terciario en generación y redes eléctricas. Trabajo y trabajé en lo que es generación y en lo que es redes eléctricas de media. Me gustó. Y bueno, la idea mía es terminar ahora ingeniería. Con el trabajo se me está complicando mucho en el puesto que estoy, por tiempo, más que nada. Pero es algo Bueno, que... me parece que sos un buen ejemplo para traernos problemas a la cátedra. Me refiero, si ya trabajaste en baja o media, no sé, Sí, es un poco lo que estaba diciendo. Cuando tomás decisiones de operaciones, no podés sí, tener dudas. no, ¿Sí? Y para no tener dudas, no es que tenés que saber todo, pero tenés que tener claridad. Y la claridad se logra resolviendo problemas, pero principalmente los problemas no son para decir resolví un problema, es gané confianza. Ustedes lo que tienen que ganar en esta materia es confianza, más una serie de conocimientos que van a hacer que más adelante se potencien, ¿sí?, la capacidad de resolver problemas. Eso es lo que nosotros estamos tratando. Te felicito, me parece muy importante que esto es cuestión, les digo, una carrera de ingeniería no es una cuestión de inteligencia, es una cuestión de estar sentado, de leer, de dejar pasar algunas cosas y bueno, en algún momento agarrar la chapa. ¿Sí? Es la voluntad lo que marca. ¿Alguien más? Yo lo elegí porque me gusta y siempre me interesó, siempre me llamó la atención
nada, me gustó y lo elegí. Soy técnico electrónico porque no había para estudiar eléctrico en la escuela, en la secundaria. Y ahí elegí. Luis, tenés abierto el micrófono. Sí, ahí va. Perdón. Garófalo, el tema es así. Ustedes no tienen idea la plata que maneja la electricidad de potencia. Y hoy día que aparece todo este tema de generaciones alternativas, etcétera, etcétera, son las industrias de base que mueven un país. Desgraciadamente, en algún momento acá se van a dar cuenta que nos está faltando energía y van a manotear de todos lados. Ingeniero electricista de potencia en todos lados. Empiecen a mirar lo que los rodea, los famosos molinos que tenemos acá, el nivel de sofisticación, ¿sí?, de los molinos, de la electrónica de potencia, que ustedes la tienen que manejar, no son los electrónicos que manejan eso. ¿Okay? Los sistemas de control tienen toda la vida por delante y una carrera espectacular, como viene la mano en este país que hay un atraso en potencia, ¿sí?, no les va a faltar, no les debería faltar trabajo, ¿sí? Lo que les pedimos simplemente que estén preparados. Que estén preparados. La oportunidad les va a llegar, pero por favor pongan ahora las horas de silla, ¿sí?, para irse de la universidad no con el conocimiento pleno. Nadie sabe todo. Nadie sabe todo, nadie es capo. Hoy cada día hay más que especializarse, pero queremos que salgan con confianza. Sin dudas, sin dudas. Hay dudas que no los pueden atacar más adelante. Ese es nuestro problema. Sí, profe, yo creo que acá todos somos conscientes de la responsabilidad que vamos a tener el día de mañana con respecto a los equipos, la plata y las personas también, tanto a nuestro cargo como a nuestros clientes. Si no, no estaríamos acá. Y después, las horas de estudio y demás, no sé, los demás, qué sé yo. Yo tengo testigo y mi compañero Fritz, estamos todo el día. Por lo menos yo dejé las materias de lado para estudiar solamente electro hasta el viernes y después me acomodaré con las demás, no sé qué voy a hacer, veremos. Falta de estudio, no, por ahí sí falta en la base porque, nada, ya de la secundaria medio mal y después, con lo que me respecta a mi experiencia en integración eléctrica 1, bastante nefasta, pero bueno. Y después física 1, física 2, nada, llegué a la mitad un poco más de lo que es la materia, que era igual que esta, mucha carga horaria, muchos temas, y nada, una materia que debería ser anual para nosotros y no para los civiles que básicamente ven circuitos, conexiones fáciles y ya está, listo, se acuerdan. Creo que ni magnet ni mueven. Pero bueno, qué sé yo. ¿Alguien más que quiera hablar? Yo personalmente la elegí porque, muy similar al caso de Carlos, yo me recibí como técnico electromecánico y me pareció una carrera interesante. Dentro de todo, ahí en la poca práctica que teníamos en el set, se me daba bien y que yo, como recomendación de los profesores, me sugirieron la idea de ir y probar ingeniería y acá estamos. O sea, me interesaba la carrera, me lo sugirieron y bueno, terminé estudiando. Al fin y al cabo, estoy acá. Bueno, la intención es que sigan acá, obviamente, pero Claro, les esa es la pedimos, les intención, pedimos es su la parte. idea. Nosotros ponemos todo lo que sea necesario, pero les pedimos la parte de ustedes. No es un ruego, ¿no? Es un llamado un poco al sentido común. Luis, Sí. quería contar algo ahí. Ustedes ahora están en una universidad, ¿sí? Es un ambiente profesional. Sería muy importante también que lo que ustedes están viendo de las materias que van cursando,
realimenten a las distintas cátedras con las problemáticas que ustedes ven, ¿sí? Cuando ven que está algo bien dado, demás, independientemente que cueste o no, es muy bueno que eso lo marquen. Pero también cuando ven que no está bien lo que están recibiendo, ¿sí? Es bueno que lo marquen, ¿sí? Porque es la forma que tenemos las cátedras de irnos corrigiendo o mejorando. Y eso nos pasa a todos. Si uno no tiene realimentación, seguimos con lo que estamos viendo, ¿sí? Seguimos de la misma forma. Y a veces uno necesita, digamos, que de afuera le digan, vení, escúchame, esto así, así, me parece, obviamente siempre con respeto y que es una mirada que uno tiene, no necesariamente es la verdad o la realidad, porque siempre nos pasa eso. Nosotros cuando hablamos de la problemática de nuestra cátedra, mira, yo pienso esto, no decimos es esto, ¿sí? Porque uno puede tener una mirada y ve desde su propio punto de vista, desde yo veo algo, lo veo desde mi experiencia, mis estudios, mi carrera, mi vida profesional. Luis Vázquez los ve de otro y Carlos lo ve de otro a su vez, ¿sí? Y entre los tres muchas veces, bueno, ¿qué hacemos? Y vamos variando y proponiendo cosas distintas y vemos qué logramos. ¿Sí? A veces es bueno y a veces pues, lo que hicimos y no vemos que no sirvió. ¿Sí? Pero es muy bueno que ustedes, cuando ven que las cosas van bien, digan, y cuando ven que las cosas no están caminando, no reciben lo que deberían recibir, ¿sí? Levanten la mano y avisen. ¿Sí? Porque es la forma que las cátedras, la universidad tiene de ir mejorando y cambiando. Es como cuando uno da temas que ya hoy en día, digamos, están superados, son viejos. ¿Sí? Y los que están trabajando están bien, dicen, no, pero escúchame, acá se está trabajando con esto, con aquello, y eso ya no se usa más. ¿Por qué se da esto? ¿Sí? Y alguien puede decir, no, porque esto después más adelante van a ver lo otro, y esto sirve de base para que entiendan mejor lo otro. Perfecto, bárbaro. Y a veces uno da algo porque es la experiencia que tiene y lo otro no lo vio todavía. ¿Ok? ¿Sí? Muchas veces la práctica a veces va más avanzada que los conocimientos que uno va dando. ¿Por qué? Porque es la realidad. El chico que está trabajando en el parque eólico va a ver equipamientos, cosas que no los tenemos a mano en el común de las instalaciones. ¿Se entiende? Entonces es bueno compartir esa experiencia. Agrego algo a lo que decís vos, Luis. Ustedes tienen a fin de cuatrimestre una encuesta anónima donde pueden pegarle al que quieran, hacer lo que quieran, es anónima, pero nosotros la miramos bastante. Y con respecto a lo que decía Luis, por ahí no esperen al papel o a la encuesta anónima, ¿sí? No tenemos ningún problema en que nos digan tema por tema, ¿sí? Porque tal vez es mejor para nosotros ver dónde estamos pisando mal. ¿Sí? O sea, cuando ustedes ven que hay un tema que no les cierra, bueno, lo charlan con el profesor, lo charlamos en la práctica, ¿tá? Porque para nosotros es mucho más interesante saber dónde estamos pisando mal a tiempo que a fin de año tratar de dilucidar a ver qué es lo que no les gustó o lo que les gustó. ¿Se entiende? Sí, sí, obvio, se entiende. Sí. Porque a veces no hay que pisar el acelerador si estamos en terreno resbaladizo. Bueno, frenaremos un poco, ¿sí? Pero ya les digo, la materia esta es apabullante, todo lo que tenemos que ver, todo lo que tenemos que ver, porque es el salto de la teoría física a la realidad eléctrica, ¿sí? Es el primer salto al vacío que están dando. Bueno, cuando empezamos las prácticas, calculo que también con Carlos lo pueden hacer, si tienen alguna inquietud la plantean cuando arranca la clase y charlamos del tema, ¿sí? Independientemente de los temas técnicos. Si gustan, charlamos algo de las prácticas.
Igualmente creo que el miércoles Carlos le va a dar algo de consulta, supongo. Y bueno, y el parcial sería el viernes. Alexis, no sé qué había preguntado. Me puede preguntar. Alexis, por ahí. Sí, sí, había consultado por la interpretación del ejercicio 4, porque charlando con algunos de los chicos tuve dudas. Se había planteado bien el tema de las tensiones. El 4, El Cinco, 5, cuatro. circuito no lineal. 5-4. Es la duda que tuve, porque lo hice de una forma y quería saber si lo había planteado bien. Sí, bueno, este es un tema que siempre tenemos problemas. No es que ustedes tengan problemas, les aclaro. Siempre con Luis Mosquera estamos ahí a ver cómo lo vamos a encarar este tema. ¿Sí? Pero en realidad uno tiene que mirar, ¿sí?, en función del dipolo, de cómo miro yo un dipolo. ¿Qué es lo que tiene ese dipolo? Si tiene perro, gato adentro, no me interesa. Yo lo que veo son dos cablecitos que salen de una maraña de cosas y yo en esos dos cablecitos es donde trabajo y miro. ¿Sí? Yo les hago una pregunta. Voy a ir a compartir pantalla y voy a empezar a laburar un poco, porque si no nos comen los piojos. A ver. Vamos a hacer rápidamente una refrescada de cosas, como decía Luis. Tenemos dos ejes, ¿sí? ¿Qué les gusta que pongamos acá? ¿Corriente o tensión? Tensión y corriente arriba. Tensión abajo y corriente arriba, porque así estamos más o menos acostumbrados, ¿no? Bueno, ¿cómo vinculamos tensión con corriente? A ¿Cuál es través la de la ley? resistencia. La ley de Ohm. P es igual, bueno, la famosa ley de Ohm, ¿no? Este dibujito que está en todos lados, no me van a decir que no lo conocen, ¿sí?, marca las relaciones. El que tapo es igual a la operación de los otros dos. Si tapo la R es B sobre I, si tapo la I es B sobre R, si tapo la B es R por I. Eso está claro, ¿no? Sí, sí. Ninguna duda. Porque, vieron, todos los días uno descubre, pero era así. Bueno, ¿cuál es la relación entre corriente y tensión en un circuito? Bueno, lo hace a través de un elemento que es la resistencia. ¿Ok? Me salió derecho y todo. Esta es la famosa resistencia. ¿Sí? ¿Qué es la resistencia? ¿Qué es esto? Una función de una recta. ¿Sí? Las resistencias siempre van a ser rectas. ¿Estamos de acuerdo? Y me relaciona a través de una ley. Yo digo, B es igual a R por I. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hago yo para saber cómo se comporta esto? Bueno, hemos visto qué pasa. Si la resistencia es muy grande, ¿qué significa? Una gran resistencia es una mala conductancia y una buena conductancia es una mala resistencia, eso está claro. O sea, podemos ir para los dos lados con la pendiente esta. ¿De acuerdo? ¿Qué significa una pendiente muy acostada? O sea, si la pendiente estuviera acostada como esta, significa que un intervalo de cambios, ¿sí?, un intervalo de cambios de tensión produce un intervalo breve de corrientes. ¿Sí? La variación de tensión, este delta B, produce un delta I. ¿Sí? Ahora, si la resistencia fuese algo así, fíjense que allá acá la cosa cambia. Y si fuera así, ¿cómo es? Es mucho más abrupto. Un pequeño delta B acá produce un gran delta I acá. ¿Está bien? El que marca la relación es la resistencia. Ahora, esta gráfica, por ahí nos dice, bueno, sí, la ley de comportamiento. Pero cuando yo tengo un circuito, ponemos una fuente, una resistencia, esto es R, esto es B, y digo, bueno, si el circuito está cerrado, ¿qué va a pasar por acá? Una Una corriente. corriente.
¿sí? Una corriente, ¿ok? Yo les pregunto, yo tomo este puntito del cable, ¿sí? Y este otro puntito. ¿Qué diferencia de potencial hay? Bárbaro. Entonces vengo con una tijera y lo corto. Y ahora les pregunto, ¿qué diferencia de potencial hay? Ninguno. B, Ah, ¿sí? B, B, ¿Ven? B. Bueno, esta es la parte que yo le digo que tienen que ganar confianza. No, si yo corto el circuito, inmediatamente, ¿qué voy a ver en este extremo? Más B. ¿Y acá qué voy a ver? Menos B. Menos B, porque no hay circulación de corriente. Entonces la resistencia está dibujada. Bueno, estas son las cosas que insistimos nosotros que se tienen que poner cancheros. ¿Está? Si yo corté el circuito, no hay corriente, por lo tanto, al no haber corriente, no hay causa, no hay efecto, la resistencia está dibujada. ¿Sí? Es un lugar que está ahí y el potencial de la batería o de la fuente se va a ver reflejado en su otro extremo. O sea, ¿qué tensión hay acá? ¿Qué hay acá? Aguas arriba. Más B. ¿Qué tensión hay aguas abajo de la resistencia? Más B. ¿La diferencia de esto cuánto es? Cero. ¿Está claro esto? Ahora les digo, bueno, vamos a dibujarlo así, vamos a cambiar las cosas, vamos a dibujar esto. Yo les digo, ¿qué es esto? Una fuente. No. Es un circuito abierto, ¿verdad? Acá tengo una Sí. tensión. ¿Cuánta corriente circula por acá? 0. 0. ¿Cuánto? 0. 0. Bien. Ahora yo les digo, este es el valor de la fuente, esto es B. ¿Sí? Y esto es I. Entonces yo digo, cuando estoy en este punto, la corriente ¿cuánto vale? Vamos a otro color. 0. ¿Sí? Sí. Ahora, vamos a hacer esta chanchada. Point. ¿Qué pasó acá? Para B igual a 0 y es máximo. Esta va a ser la máxima corriente que circula. Sí. ¿Mm? ¿Cuál va a ser la tensión acá? 0. 0. Tendiendo a 0, sí. Claro, la tensión total es 0. O sea, voy a estar en este punto ahora. ¿Cuál es la corriente? Esta. Máximo. ¿Qué es esto? Me salió horrible, perdón. La recta de carga. Muy bien. ¿Qué es la recta de carga? Es el estadio de todos los posibles puntos de trabajo de ese circuito BR que ya tenía. ¿Mm? Evidentemente acá voy a poner otra resistencia variable, ¿tá? Pero esta está. ¿Sí? Si yo tuviera otra resistencia de carga, ¿sí? Bueno, la cosa sería distinta, porque estaría sumando las dos. ¿Tá? Pero fíjense, entre una fuente y el máximo cortocircuito que tengo esta recta de carga. ¿Sí? Si yo hubiera tenido otro valor de resistencia, ¿cómo hubiera sido? Por ejemplo, así. ¿Tá? ¿Qué es esto? Es lo mismo que esto. ¿Sí? Esta pendiente va a ser similar a esta, pero visto del otro lado. ¿Mm? Porque lo estoy viendo como ahora, como un dipolo, no lo estoy viendo como un circuito cerrado. ¿Se entiende el concepto de dipolo? Sí. ¿Lo entienden todo? ¿Alguna duda? ¿Podría repetirlo, profe? Que ahí me perdí. O sea, hacemos el gráfico y cómo lo El- miramos, que me desorienté. o sea,
esto depende, la pendiente esta depende de que R sea más grande o más chica. ¿Ok? Sí, sí. Sí. Ahora, si yo tomo un circuito con alguna resistencia determinada y hago esto con una resistencia que puede ir desde 0 hasta infinito, Ujú. voy a armar para este circuito es que Una recta de una carga. recta de carga. Sí. ¿Sí? ¿De qué va a depender? Por ejemplo, si Del R, valor que tome si R es R, muy la R grande, variable. bueno, si R es muy grande, ¿cómo va a ser? Vamos a hacer los dos casos. Vamos a hacer para una R chica y una R grande. Ok. La B es la misma. La Sí, sí, B la misma está tensión. acá, no cambia nada. Esto es B, esto es B y esta es la fuente. ¿Sí? ¿Qué Ujú. pasa si la resistencia, ¿sí?, es muy grande? La tensión Acá será 0. R grande, mayor. Bueno, voy a tener una recta más o menos así. Sí. ¿Por qué? Porque la corriente va a estar acotada por la resistencia. Ahora, si yo tengo una R chica, ¿cómo va a ser la recta de carga? Más Una empinada. pendiente más. Ujú. ¿Está bien? Fíjense cómo esta recta, ¿sí?, es como que la pivoteo al revés. ¿Se entiende? Es como si yo fuera al valor de tensión y ahora la dibujo con esta pendiente, pero para allá. Ah, sí, sí. ¿Se ve? Sí, sí, ahí entendí, ahí entendí. Bueno, este tema no sé si lo han visto con Carlos, pero vamos a tener que empezar a meterlo porque el concepto de recta de carga es fundamental. ¿Sí? Cuando, en electrónica ni hablar. ¿Verdad, Luis? Sí, tal cual. Bueno, y la pregunta es, ¿qué pasa cuando metemos un no lineal? Voy a borrar un poquito. ¿Quedó claro esto? Sí, sí. Sí, profe, quedó claro. Entonces, la recta de carga me dice una resistencia y una fuente, que siempre va a haber resistencia y fuente, porque es la resistencia interna de la fuente, ¿sí?, me da todos los puntos posibles de trabajo para distintos valores de una resistencia que le agrego. ¿Mm? En particular, los dos extremos, ¿cuáles son? ¿Cuál es este extremo y cuál es este extremo? ¿Este extremo cuál es? Tensión con fuente I0. A circuito Circuito abierto. abierto con I0. O sea, Y lo resistencia infinita, cortocircuito. y este es Cortocircuito. 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 Le estoy pidiendo toda la corriente que me puede dar. Fíjense que siempre hablamos de que tiene que haber una R. ¿Ok? ¿Se entiende cuál es el concepto de recta de carga? Sí. Sí, ¿Sí? Bueno, cada punto de la recta de carga habla de una relación B-I. Por lo tanto, yo podría sacar qué resistencia, qué valor tiene esta resistencia tomando el valor en un punto determinado. Por ejemplo, si estoy acá, ¿sí?, digo, bueno, esta es la tensión, esta es la corriente, por lo tanto saco cuánto vale la resistencia que está en este momento acá. ¿Sí? Cuando me voy moviendo por acá, va cambiando la resistencia que yo pongo agregada al circuito en serie con la R del dipolo. ¿Sí? Cuando la resistencia es tan grande que no circula corriente, significa que estoy en el punto de circuito abierto. ¿Sí? Ahora, a medida que yo voy circulando por acá, esta resistencia va cambiando de infinito a 0. ¿Sí? No esta. ¿Está claro? ¿Está claro? sí, sí. Ok, cuando tengo un dipolo que me lo presentan como una fuente y una resistencia, lo primero que voy a hacer es hacer la recta de carga. ¿Mm? No importa qué es lo que yo ponga o cuelgue en este dipolo, ¿sí?, no sé, pero los puntos de trabajo posibles de este dipolo son estos. ¿Está? Fíjense lo que surge acá. Si yo digo, voy a tomar el dipolo como que este es el positivo y este es el negativo, ¿sí?, y que la corriente es saliente de mi dipolo, no sé qué es lo que hay acá adentro. En este caso es muy sencillo, hay solamente una resistencia y una fuente.
yo les pregunto, ¿cómo está la corriente, ¿sí?, respecto de esto? Yo miro el dipolo de afuera, digo, este es positivo y este es negativo, ¿sí? Y digo, y la corriente sale, la corriente sale. ¿Mm? Entonces, fíjese, si yo digo, me miro ahora adentro del dipolo, o sea, yo lo estoy mirando primero del lado de afuera. Yo veo que hay un positivo, un negativo y que la corriente sale. O sea, lo establezco así. Ahora voy a mirar, no, ahora lo voy a mirar acá adentro. Lo miro del lado de adentro. Digo, me dicen que la corriente va para allá, ¿sí? Entonces, si la corriente va para allá, ¿cómo es la caída en la resistencia? Positivo. Va de positivo a negativo. Sí. ¿Está? Entonces, internamente, ¿cómo es la caída? Sí. O sea, mido positivo, mido Inversa, negativo. ¿no se dice? No. A ver, es el sentido que nosotros siempre adoptamos para los componentes. Si la corriente va de más a menos, significa que la B sub R se toma con el positivo acá abajo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo está esta B sub R respecto del dipolo? En el mismo sentido. En sentido inverso. La fuente no porque fíjense que yo voy de menos a más, está genial. Concuerda con los signos del dipolo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, dibujo. Esto es I, esto es B. Digo, la fuente está siempre acá. Es esta la fuente. ¿Sí? Para cualquier valor de corriente debería ser esa la tensión. ¿Sí? Ahora, la resistencia, que normalmente la graficábamos como Como una así. pendiente. Esto es R. Pero acá, ¿cómo está? En sentido opuesto. Está para el otro lado. Entonces, ¿qué hago? La traigo para acá en valores ¿cuánto? En B. ¿Se entiende? Lo que hago ahora es dibujarla así. ¿Qué es lo que hice? Traje la resistencia, que como está polarizada al revés, la dibujé en el otro cuadrante, y después la arrastro. ¿Cuánto la arrastro? El La valor de tensión B, de la fuente. la tensión Claro. de la fuente, ¿y qué me queda? Me queda la recta de carga. ¿Se entiende un poco más el tema de no lineales? ¿Qué es lo que pasa? Estos son lineales, genial, no hay ningún problema. Pero con el diodo tenemos el problema que tiene un comportamiento en el primero y un comportamiento en el tercero. Entonces tenemos que ver muy bien cuando a ustedes le ponen el dipolo, que es la resistencia, el diodo y la fuente, ¿sí?, y le dicen esto es positivo, esto es negativo, y la corriente sale del dipolo por acá, uno dice, uy, ¿qué pasó? Yo les pregunto, ¿la fuente cómo está? Está polarizada en el sentido del dipolo. Está polarizada en el sentido del dipolo. En el sentido de la corriente, sí. En el sentido de la corriente, entonces está genial, la fuente no hay ningún problema. Voy a borrar algunas cosas, así dibujamos ahora. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Esta es una herramienta que la vamos a usar todos los días en electrónica, no van a dejar de usarla. Tal vez en electrotecnia no la usamos tanto, pero bueno, cada cual. Entonces yo les pregunto, bueno, genial, vuelta, ponemos acá. Vamos a dibujar en rojo, ¿sí?, cómo están las cosas, ¿sí? Independiente. La fuente dijimos que la metemos acá. ¿Ok? La resistencia normalmente va así. ¿Y el diodo cómo va? Una parte va así y la otra va así. ¿Sí? Pero esos son todos sueltos. Sueltos y en las condiciones normales de trabajo. ¿Tá? ¿Qué creen que va a pasar acá? Vamos a hacer el otro gráfico en azul. Acá abajo. Esa es la consulta mía porque Bueno, Dios está vamos a polarizado directamente. Está.
Claro, vamos a tratar de ver qué pasó. ¿Con la fuente hay algún drama? No. No, entonces yo digo, B, me salen las rectas horribles, perdón. Más, si tenemos recta, vamos a poner recta. Listo. Entonces voy a poner la fuente, vamos a poner en amarillo. ¿Mm? No, perdón, dibujar. Amarillo es la fuente, ¿ok? Ahora sí voy a la recta. Esto indiscutiblemente la ponemos acá. ¿Ok? ¿Alguna duda? No, No, ninguna. Si yo hubiera puesto la fuente al revés en el dipolo, ¿dónde tendría que ponerla? Negativo. perdón. Acá. ¿Sí? Sí. Pero, perdón. Ahora, la resistencia, que ya sabemos cómo viene la mano, la miramos y digo, ¿qué pasó con la resistencia? La vamos a dibujar la resistencia en violeta, en verde. ¿Ok? Yo sé que la corriente va para arriba, entonces la caída en la resistencia, bien, necesito dibujar, ¿no? Recto. ¿Estamos todos de acuerdo? Esto es B sub R. Sí, ¿Cómo es respecto de la B del dipolo? contraria. Entonces, la resistencia va a ser una recta, así. ¿Ok? Sí. Esto es R. Esto es B. ¿Y qué pasó con el diodo? ¿Cómo está este diodo? Claro, fíjese que hay una incongruencia, ¿no? Esta curva de diodo es positivo, ¿m? Positivo y corriente positiva. ¿Está? O sea, cuando la tensión es positiva y la corriente positiva, tengo esta curva. Pero acá, ¿qué tengo? ¿Qué color le elegimos al diodo? A ver. Blanco no, obviamente. Azul. No, azul. Ya lo, ¿Negro no tiene ahí? sí, negro, tenés razón. No lo usamos nunca el negro. Bueno, ¿qué pasó acá? La corriente va en directa, la corriente está bien, va en directa. Fíjense que va en el sentido de la flecha. Pero la tensión, ¿cómo va? En inversa. ¿Está? Porque este necesitaría el positivo acá y el negativo acá, ¿sí? Para que circule esta corriente. Pero no, está al revés. ¿Se entiende? O sea, un diodo que recibe algo positivo en este extremo dice, no, esto no conduce. Entonces, ¿cómo está la gráfica del diodo? Hacia el cuarto cuadrado. Tengo corriente en directa, pero Tensión inversa. tensión en... Uy, me salió para mí. Corríjame si me equivoco. ¿Eh? Una curva debería ser, pero bueno. Oh, me salió horrible. Bueno, evidentemente no es mi día para dibujar el diodo, porque yo siempre lo dibujo por un lado. Dice corriente en directa, pero tensión en inversa. ¿Sí? Este es el diodo. ¿Está bien? Pregunto. Sí, sí. ¿Esto ahí? Sí, ahí tengo la duda, porque si yo tengo la fuente dentro de lo que hace en serie con No, la no, pero con el- vamos a abstraernos. Vamos a abstraernos.
¿sí? Vamos a traernos, y estamos analizando todo por separado para poder armar el conjunto como hicimos con la resistencia y la fuente. Bien. ¿Ok? Ahora yo te pregunto, tengo los tres elementos sueltos, tengo la fuente, la resistencia que está en inversa y el diodo que está para el otro lado, ¿tá? ¿Cómo hacemos para hacer todo esto? ¿Cómo están todos en En serio. Sí. serie? Corriente constante. Corriente constante. Entonces ya me faltaría algún... una línea gruesa, azul. Bueno, yo voy a hacer para corriente constante una red que tengo que buscar un puntito. Ahí está, me daría por acá. Ahí quedó. ¿Sí? Acá ¿cuánto vale? Esta vale esto y esta vale esto, la sumo. ¿Cuánto les da? Pero por ahí. Por acá. Uy. Bueno. Pues no le emboco ni para dibujar. ¿Eh? O sea, esto más esto me queda esto. En definitiva, lo que me va a quedar, que lo vamos a hacer en negro, porque ya no tengo colores, a ver, rosa, perdón, ¿no? Pero, ¿qué me va a quedar? Esa curva. ¿Sí? Ahora, ¿qué me falta sumarle a todo esto? ¿Está? ¿Te gustó, Luis, o está equivocado algo? No, está bien. Me gustaría por ahí, veo que hay problemas para entender cuando pasa la corriente y los sentidos. ¿Sí? Me gustaría hacerles por ahí una aclaración a ver si eso les... Dale. Yo me tomo un cafecito. Dale, a ver. Vamos a... ¿Me podés compartir que pueda compartir pantalla? A ver, sí, ahí voy yo. Dale. Apago la mía y te doy para que dibujes vos. Dale, bárbaro. Ahí está, señor. No, esto no. Ahí estamos. Bien. Yo tengo este circuito. Debe haber abierto el otro. ¿Ok? ¿Sí? Nosotros fijamos una corriente así y fijamos una tensión así.
¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Bien. Y R. Y aparte decimos, fijamos una flecha de tensión acá y fijamos una flecha de tensión acá. ¿Correcto? Voy a marcar la corriente con otro color. ¿Qué es eso? ¿Sí? Rojos son las tensiones. ¿Sí? Entonces, ¿qué significan esas flechas de tensiones que estamos poniendo ahí? Háganse en la idea que es que ustedes están poniendo un instrumento ahí. ¿Sí? Un voltímetro. O sea, yo estoy poniendo acá un voltímetro. Donde un lado está conectado acá y el otro lado está acá. Y justamente el lado que está conectado ahí es positivo y negativo del voltímetro. ¿Sí? Acá estoy poniendo otro voltímetro. Acá estoy poniendo otro voltímetro. Y los estoy poniendo con el sentido así. Y los puedo poner, los podría haber puesto al revés, pero las flechas rojas que marqué implican que los voltímetros estarían en ese sentido. ¿Hasta ahí me siguieron? Sí. ¿Sí? En realidad, hasta ahora, lo que fijé, digamos, es esto, I. ¿Ok? Lo otro lo puse de esa forma. ¿Por qué? Porque quise. ¿Sí? Veamos qué pasa. ¿Sí? Vamos a ponerle nombre a estos puntos. Esto lo voy a poner A. Y este punto le voy a poner B. ¿Sí? Si yo voy de B a A, según lo que pongo, el voltímetro de la derecha me tendría que marcar positivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O esperaría ver el positivo de esa forma. ¿Sí? La corriente circulando de izquierda a derecha implica que esa corriente que yo fijo es positiva. ¿Sí? Entonces, cuando planteo mis ejes, yo voy a tener acá I, acá voy a tener B. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien, veamos ahora. Nosotros sabemos el sentido de la corriente por la resistencia. Ese es un dato, me lo muestra la figura. ¿Qué otra cosa sabemos? Cuando una corriente atraviesa una resistencia, automáticamente, ¿qué nos da eso? Una diferencia potencial. Perfecto. ¿Y sabemos cómo es esa diferencia de potencial? Sí. 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 Del lado que entra la corriente a la resistencia, ¿cómo es? Positivo. Lo consideramos. Es este lado, ¿sí? Yo sé por la corriente que pasa que va a ser positivo y sé que este lado va a ser negativo. ¿Ok? Entonces, vamos a poner BR, BE, BB. ¿Ok? Entonces, si ahora yo grafico BR en función de I, tal como está puesto el voltímetro, ¿sí? Cuando I es positiva, BR, ¿cómo es? Negativo.
Negativa, o sea, al haber puesto el voltímetro de esa forma, ¿sí? VR va a ser negativa, ¿ok? Es decir, cuando la corriente vale 0, la tensión va a valer 0, pero a medida que la corriente aumenta, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo voy a tener cada vez más tensión negativa. ¿Correcto? Sí. ¿Sí? ¿Qué pasa con E? Tal como está puesto el voltímetro. Es positiva, de acuerdo a esto. O sea, E la voy a marcar por acá. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Sí, Y VAB, ¿qué me está mostrando? VE más qué? Más VR. ¿Sí? sí. Bien. ¿Cómo esta suma? ¿Por qué la puedo hacer? Porque por los dos elementos pasa la misma que. Corriente. Exacto. Entonces, yo lo que hago es, me trazo unas rectas a corriente constante. Vamos a cambiarle. ¿Sí? ¿Y cómo me va a dar la nueva recta? Ahí, y vamos a ponerle. ¿Ok? Sí, sí, sí. Bien. ¿Qué pasa si yo a esto le sumo un diodo? ¿Sí? Nos va a pasar exactamente lo mismo. Yo voy a tener por acá una curva que es así. ¿Se ve? ¿Por qué? Porque al pasar la corriente en este sentido, ¿sí? Al diodo, este lado lo hace positivo y este lado lo hace negativo. ¿Sí? Si vuelvo a poner un voltímetro en la misma forma para que VAB sea VE más VR más V del diodo, ¿sí? El voltímetro acá. Ay, Dios. BD. Este va a ser el positivo. Este es el negativo. ¿Sí? El diodo, no es que lo voy a ver en inversa. ¿Sí? Voy a ver la polaridad cambiada, invertida. No es que el diodo está en inversa. Por eso a veces nos confunde. El diodo este está en directa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Lo que estoy viendo de esta forma las tensiones invertidas. ¿Sí? Entonces lo tengo que dibujar a medida que aumenta la corriente, la tensión es negativa. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? La suma ahora de corriente constante, de la recta Y en azul, ¿sí? Inclinada, la curva del diodo y la tensión de la fuente. Donde el resultado nos daría una curva, ¿sí? Que nos va a dar así. ¿Ok? ¿Se entendió un poquito mejor ahora esto de por qué consideramos quién manda acá? Las rayas que ponemos de tensiones es la forma en que miramos el circuito. ¿Y cuál es nuestro dato? ¿Quién es el mandatorio acá? Es la corriente. ¿Sí? Sí, me Sí, Por eso explicaría, parece... Dale. cuando
a ver, cuando yo hacía, para sacar la recta de carga, que pongo en cortocircuito AB, ¿no? El diodo que va en directa, eso es lo que me genera duda, pero bueno, es la perspectiva de la medición. Es como está la medición. Pero mira, si yo hago, está siempre en directa el diodo. Si yo hago un cortocircuito acá, o sea, uno, este punto con este, ¿qué te queda? E menos BR menos BD igual a 0. Exacto. ¿Cuál sería, digamos, donde, en la curva que yo dibujé acá a la izquierda? ¿Sí? Ese punto, ¿cuál es? Fíjate que es ese punto. Es a tensión 0, a B0, ¿sí? Que es la máxima corriente que puede pasar por este circuito. ¿Que dónde se va a dar? En este punto. Luis, Sí. tomo pantalla otra vez. Voy a hacer un ejemplo de dos lineales. Dale. Para que no viene la mano. Para que se saquen la duda. Un segundito nomás. Lo hago rapidísimo. Dale, dale. Ahí va. Vamos a borrar todo. Vamos, esto es... Perdón, esto es una pavada, pero me parece que es importante para que les quede claro. ¿Sí? Vamos a dibujar primero. Tengo fuente. Perdón, no sé si tengo el lápiz para que no lo use. Espera que... R1. ¿Sí? R2. ¿Esto lo saben resolver? Sí. Bueno, vamos a resolverlo. Debería sí. Vamos a hacer la gráfica. Corriente, tensión. Normalmente dijimos, si estuviera solamente R1, supongamos que R1 es esta recta. Y ahora también está ¿quién? R2, que será esta recta. Pero ¿qué sabemos en un circuito serie? Que comparten la misma corriente. Entonces lo sumamos a... Corriente constante. ¿Qué pasa si tengo dos resistencias y las sumo? Va a tener Tendríamos una resistencia equivalente. No, más grande. Perdón, voy a borrar una esta para que le dé... Despacio. Sí, para que vean más o menos cómo viene la mano, ¿no? Ponemos R2 acá. ¿Sí? ¿Cuánto vale R1 más R2? Un R equivalente. Un R total, no sé cómo quiere decirlo. Este valor más este valor, ¿qué les va a dar? Claro, una pendiente más acostada porque estoy sumando resistencias. ¿Se dan cuenta? Entonces me va a quedar una recta, pongámosle en azul. Dibujar recta. Algo así. Listo, esto es lo que sabemos hacer con gráficas comunes. Ahora les digo, vamos a hacer la gráfica, ¿sí?, de recta de carga. ¿Qué tenemos? Una B, una R1 y una R2. ¿Ok? Listo. Tomamos. B es una recta que pasa por acá.
¿Sí? ¿Algo está bien? ¿Está mal? B. Vamos a dejar en verde. Fíjese, está acá, la dibujo para el otro lado. Perdón, vamos a dibujarla ya que estamos con recta. Esta va a ser R1. ¿Cómo la dibujé R1? Es igual, pero girada, porque la estoy mirando como. Cuando yo abro esto, cuando abro este circuito, ¿cómo me queda el dipolo? R2, R1, ¿ve? Positivo o negativo, sale corriente del dipolo. ¿Sí? Entonces, fíjense, nos pasa lo mismo que antes. B está fenómeno. R1, ¿cómo está? En inversa. ¿Por qué? Porque si la corriente va para allá, la caída está para allá. Está en contra del dipolo. Lo mismo pasa con R2. Si la corriente va para allá, la caída en R2 también va en oposición al dipolo. Entonces, ¿cuánto vale? Pongámosla en amarillo, qué sé yo, verde, más clarito. Esto, lo que quiero es que entiendan lo que estamos haciendo con no lineales, que es lo mismo que si lo hiciéramos con lineales. Lo estamos haciendo igual, pero nada más que no nos complicamos la vida con lineales porque no tenemos por qué hacer gráficas. ¿Sí? ¿Qué es esto? Esto es R2. ¿Ok? ¿Qué hago? ¿Esto se entiende? ¿Hay alguna duda en esto? Cuando lo miro como dipolo, este mismo circuito que está cerrado, lo miro abierto como un dipolo que tiene dos extremos. ¿Sí? Tengo una fuente B que la veo ubicada aquí. Tengo la R1 que está en inversa porque la corriente es igual a la del dipolo, pero la tensión es opuesta. Fíjese, corriente ¿cómo es? Positiva. Acá es positivo, igual a la del dipolo. ¿Sí? Pero la caída de tensión está para el otro lado, está en espejo para el otro lado. ¿Cómo resuelvo este circuito? Movemos las pendientes de las rectas hacia donde está la tensión de la fuente. Primero la sumo. También. Es lo mismo, es lo mismo. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar la famosa La R esto que le equivalente. queda, claro, le va a quedar una resistencia equivalente menor todavía, menor bajada, o sea, más, menos aplicaciones, más aplicaciones de tensión, menor aplicaciones de corriente, ¿sí? ¿Y ahora qué hago? A toda esta recta que me quedó le sumo la B. Entonces, ¿qué le va a quedar? Le va a quedar algo así. Eso es lo mismo que hicimos con el diodo. Nada más que el diodo, era R2, estaba en este lado. ¿Se entiende el por qué se elige así? Fíjese que nosotros hacemos exactamente lo mismo con lineales, pero no tenemos que perder el tiempo haciendo las gráficas, porque las ecuaciones nos llevan a eso. Lo que estamos tratando de hacer es reflejar las ecuaciones en un modo gráfico. ¿Por qué? Y porque el elemento no es un lineal y no tengo una ley que lo verifique. Perdón que sea una pavada, pero para que les quede claro cuál es el sentido de lo que estamos haciendo. No, está bien, está bien. ¿Se entendió? Eso es para ver un dipolo. Eso es ¿Cómo? para el tema. Para Eso es para si el lo caso de un miro dipolo. si lo miro como dipolo. Pero la única manera de ir resolviendo cualquier circuito que tenga muchos componentes, ir agarrando de a dos elementos y resolver ese dipolo. Después tengo la gráfica de eso, agarro el que sigue, si está en paralelo, si está en serie, como sea. ¿Sí? Pero cualquier circuito lleno de resistencias puras también lo pueden resolver gráficamente. ¿Se entiende la idea?
Sí, sí, digamos, se más que entiende la idea, Sí, sí, profe. sí. Sí, sí. aclaraciones. O sea, cuando miran como dipolo, no es que los dipolos están sueltos y son dos cosas sueltas ahí que no están conectadas con nada. No, no, no. Cualquier circuito yo puedo ir agrupando componentes de a dos y genero el dipolo equivalente. Ese dipolo equivalente se lo agrego a lo que viene y así voy desarrollando toda la gráfica de un circuito. ¿Qué es lo que hacemos para resolver circuitos nosotros? Nada más que nos basamos en ecuaciones y no en gráficas. ¿Ok? ¿Querés agregar algo más, Luis? No, está bueno, está bien. Me parece que está Sí, claro. claro, el problema es encontrar, uy, ¿cómo me quedó el diodo? Y listo, ya está. O para un lado o para el otro. Bueno, voy a dar, si no hay más preguntas de no lineales, voy a dar una explicación rápida de cómo resolver circuitos magnéticos que tengan más de un camino. Dale, profe, estaría muy bueno. ¿Ok? No es que les esté diciendo que en el parcial vamos a tomar eso, pero a buen entendedor. Bueno, con mucha imaginación, vamos a suponer que esto es un circuito magnético. ¿Ok? Que tiene 3 ramas. ¿Está? Por ejemplo, un transformador trifásico. Si hubiera un bobinado en cada una de las ramas, tendríamos un transformador trifásico. ¿Ok? Pero vamos a hacerlo menos complicado, y vamos a ponerle un cable a una parte. Bueno, eso es un bobinado, ¿ok? Acá entra una corriente. Tengo la tableta y no la uso, no sé por qué. Acá hay n vueltas. ¿Qué va a pasar si hay una corriente circulando con n vueltas? Genera un flujo magnético. Genera un flujo. Va a haber un flujo por acá. ¿Y dónde va a ir ese flujo? Vamos a suponer que el flujo sale de acá. ¿Acá qué se va a generar? Un campo magnético. Acá hay una fuerza magnetomotriz de generación. ¿Está bien? Entra una corriente, genera un campo y el campo genera el flujo. ¿Por qué? Porque hay una fuerza magnetomotriz. ¿Mm? ¿Qué pasa cuando este flujo llega acá? Se divide en forma equitativa. Es como el nodo, esto es un nodo y esto es una malla. No cambió nada. ¿Vieron que yo le dejé el papelito para que tengan el machete? Entonces va a haber I1 y por acá va a ir Φ2. ¿Ok? ¿Cómo hago para resolver todo este sistema? Por ejemplo, yo les digo, les doy las longitudes medias de cada camino y les doy la sección. ¿Sí? Y les digo, yo quiero Φ1 igual 0,002 Weber. Y les digo, resuelvan el sistema.
¿Por dónde arrancan? Deberíamos calcular el flujo total del sistema. Yo le digo, calcúlenme la fuerza magnetomotriz. ¿Cuál es el equivalente eléctrico de esto? A ver, si alguien me lo sabe decir. De la fuerza era la tensión. Una fuente de corriente con dos resistencias en paralelo. ¿No es? La voy a dibujar a mano alzada para hacerlo más rápido, porque si no, no terminamos. No sé quién tiene el reloj ese que está haciendo tic-tac, tic-tac. Ah, Es mortal el reloj ese. Yo no Ese es el dormía a las circuito. noches. Este es un circuito equivalente. Sí, ¿Quién es cada una de estas? Vamos con colores distintos. ¿Quién es esta? En el de arriba. Es todo este camino. Todo este camino magnético, desde acá hasta acá, representa esta rama. ¿Mm? Esta es una reluctancia que no me importa cuánto vale, pero es el equivalente de todo este camino magnético. ¿Mm? Acá que hay una reluctancia de ¿quién? Vamos a cambiar el color. De esta rama. Y como al verde, ¿se ve? Sí. Bueno, ¿qué les estoy dando yo? El flujo. Eléctricamente, si yo le digo, esta es la corriente que circula por acá, ¿qué tienen que calcular? A ver, vamos a empezar a tirar. ¿Lo saben resolver ese circuito? si sabemos la longitud, podemos calcular la reluctancia. Sí, no la vamos a calcular la reluctancia, ¿tá? No la vamos a calcular, vamos a trabajar con otra cosa. Pero, normalmente cuando era un circuito eléctrico, ¿qué hacían ustedes? Decía, no importa, tengo la corriente, tengo la resistencia, ¿qué calculo? La tensión. Caída de tensión. La tensión, o sea, la fuerza magnetomotriz sería acá. ¿Tá? Que tiene que ser igual a qué? A la de esta rama, porque están en paralelo, señores. Despierten. La fuerza magnetomotriz de la R azul tiene que ser igual a la fuerza magnetomotriz de la R verde. ¿Sí? Porque están en paralelo. Es un paralelo magnético. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es esa fuerza magnetomotriz de caída que tengo acá respecto de todo esto? En un circuito eléctrico, tengo la tensión acá, ¿a qué es igual esta tensión? A la suma de esto más esto. Si esto fuera una fuente, bueno, es la fuente menos la caída. Igual a lo que tengo entre este punto y este punto. ¿Estoy hablando en turco? No, profe. No, les pregunto porque esto es lo que tienen que aprender a ver. ¿Mm? Por eso siempre hacemos un parangón entre los circuitos eléctricos y los magnéticos. ¿Cuál es el único problema? No son lineales. Entonces no me voy a ni gastar haciendo el cálculo de reluctancia. ¿Mm?
porque esa reluctancia, ¿sí?, va a depender, se va a comportar de una manera distinta de acuerdo a cómo esté excitado el sistema. ¿Está? Bueno, ¿cómo se procede? Bueno, conozco el flujo, ¿está bien? Conozco el flujo, conozco el material, conozco la sección, conozco la longitud. Fórmulas. ¿Sí? Tengo el flujo, tengo la sección, ¿qué voy a hacer? Calcular el campo. Voy a hacer la densidad de campo. Densidad de campo. Esperen que me apareció tengo un malware metido en la computadora, no tengo ni tiempo de dedicarme a sacárselo. Bueno, voy a sacar el B. ¿Qué hago? Tomo el flujo, divido por la sección, acuérdense, todo en metros. Mucho cuidado con los numeritos, todo en metros. ¿Ok? Tengo B. ¿Qué conozco del material? Y alguien me regaló una curva del material, no sé qué será, es algo así, que es como B en función de H. ¿Está? Pero yo tengo flujo y lo que quiero sacar acá, ¿qué es? Fuerza magnetomotriz. ¿En qué está la fuerza magnetomotriz entre A y B? En amper vuelta, ¿no es la unidad? Está en amper vuelta. Igual a qué? A N por I, que es lo que yo voy a inyectar acá. ¿Está? Yo acá en el bobinador le voy a poner N por I. Eso va a generar acá que una fuerza magnetomotriz de fuente. ¿Sí? Ahora les pregunto, ¿cómo hago para ir a los amper vueltas? Si esto es que, esto es amper vuelta sobre metro. Multiplicas H por la longitud del tramo entre A y B. Claro, pero ¿cuánto vale H? Lo que tengo que hacer es transformar esta curva en una curva que sea, punto a punto, phi, fuerza magnetomotriz. ¿Cómo lo logro? A la densidad de campo la multiplicas por la sección y a H la multiplicas por la longitud. Exacto. O sea, esto es B por S, ¿sí? Entonces, para un determinado valor de acá, lo multiplico por S, ¿sí? Y hago la marquita acá. En esta gráfica busco para ese B cuánto valía H, ¿y qué hago con este H? Lo multiplico por L. O sea, este B y este H vienen de esta gráfica. ¿Está? Al multiplicarlo por S, obtengo el flujo. Al multiplicarlo por L, obtengo la fuerza magnetomotriz. Entonces determino un punto, listo. O sea, entro por acá y salgo por acá. ¿Sí? Entonces, ahora obtuve un punto de esta gráfica. Buscaré otro punto y así obtendré una gráfica similar, pero ahora desde flujo, fuerza magnetomotriz. Ahora, ¿le sirve para todo esto? Bueno, mientras que la sección sea constante en todo el circuito magnético, con B no va a haber problema, pero con H, ¿qué problema tenemos? La longitud. Claro. O sea, voy a tener que hacer una gráfica para esto, otra gráfica para esto y otra gráfica para esto si fueran todos caminos de longitud distinta. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, Porque sí. para pasar de esto que es genérico, BH, a flujo H por L, este va a estar multiplicado por el L que va a variar. Si hubiera cambios de sección, también tendría que modificar el B, pero bueno, no vamos a hacerla tan compleja porque no tiene sentido. ¿Ok? Bueno, listo, saco
entre A y B. ¿Está bien? Yo entré con este flujo, lo multiplico por la sección, tengo el B. Perdón, lo divido por, bien digo. Lo divido por la sección, tengo el B. Entro con el B, saco el H. El H lo multiplico por L y obtengo este punto. ¿Está? Entonces, para este flujo, obtuve este punto trasladado de la otra curva y obtengo la fuerza magnetomotriz entre el punto A y B. ¿Qué es igual a la fuerza magnetomotriz entre qué punto y qué punto? En la rama de la derecha. Entonces, ¿qué datos tengo acá? Equivalente eléctrico, ¿qué tendría? La tensión, o sea, en La este caso tensión tendríamos el y la flujo. resistencia. Ujú. ¿Está bien? Entonces, Pero no, tengo la tensión o la diferencia de magnetomotriz y el material. Entonces, ahora, yo quiero saber el flujo que hay en dónde, en esa rama. ¿Tá? Yo necesito saber cuánto vale el phi. ¿Cómo hago? Agarramos la misma tabla del mismo material, pero ahora hacemos otra gráfica. ¿Mm? Y entramos con ¿qué? Con H por L, y salimos con B. ¿Está bien? ¿B por Esto lo S no sería? conozco. ¿Cómo? ¿B por S no sería? No, no. Lo que yo tengo es esto ahora. ¿Sí? ¿Cómo llevo fuerza magnetomotriz a H? Divido por L. O sea, divido la fuerza magnetomotriz que está entre A y B, es la misma para este tramo que para este tramo. ¿Está bien? Pero ahora la longitud es distinta, entonces lo divido por la L de este tramo, esta longitud, que me habla del material, ¿sí? ¿Y qué obtengo? El H. Entro con el H en esta curva y saco el B. Y el B, para llevarlo a flujo, ¿qué tengo que hacer? Multiplicarlo por la sección. Exacto. Entonces saco B y multiplicándolo por la sección saco el flujo. Luego ya tengo el flujo por acá y el flujo por acá. ¿Qué tengo que hacer? Sacamos el flujo total. Exacto. Phi total es igual a Phi 1 más, perdón, me agarré una gana de estornudar. Saco el flujo total. Y ahora la pregunta es, ¿y ahora con eso qué hago? Fíjese que resolví que todo esto. ¿Qué tengo? ¿Qué hice? Llevé todo esto a un circuito que es de la forma como. Un circuito serie. Que Un lo podríamos equivalente. sumar todo a flujo constante. ¿Conozco el flujo total? El flujo total Sí. lo conozco. ¿Está bien? ¿Esto lo conozco? Sí. Sí. ¿Qué tengo que encontrar? Esto. Tengo que encontrar cuál es la fuerza magnetomotriz que este flujo, que es para todos común, genera esta caída de fuerza magnetomotriz en el elemento que está acá. Y después digo, esto es caída, esta es la fuente. Si tengo este valor y tengo este valor, ¿qué tengo? La fuerza La magnetomotriz. fuerza magnetizante. Si tengo la fuerza magnetizante, tengo los N por I. ¿Cómo hago para encontrar ahora la caída magnetomotriz en este pedazo? Bueno, es lo mismo que hicimos acá. ¿Conozco el flujo? Sí. ¿Conozco el material? Sí. Entro con B, salgo con H. H lo multiplico por la longitud, tengo la fuerza magnetomotriz en este tramo. La otra ya la tenía, la suma de estas dos, la suma de estas dos tiene que ser la fuente.
¿sí? Que les va a dar ¿qué? Amper vuelta, igual a N por I. Si conocen N o conocen I, sacan el que corresponde y ya está. Sacan la corriente, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, sí, se entendió, profe. Sí, sí, se entendió. Bueno, ahora lo voy a complicar. Que en realidad no lo voy a complicar. Les explico qué es lo que normalmente ocurre, ¿sí? ¿Puedo borrar un poco? Sí, sí, puede borrar, profe. Le pegué el hachazo al circuito. Vamos a hacer una cosa, arrancamos. Vamos a hacer un circuito muy elemental. Sección constante. Longitud media, se la doy. Esto es un entrehierro. ¿Qué es un entrehierro? Bueno, es una interrupción en el camino magnético. ¿Sí? ¿Cómo es la ley que rige en el vacío o en el espacio abierto? ¿Se acuerdan? Sí, ¿Cuánto vale un cero? 4pi 4pi por 10 a la por 10 a la menos menos 8. ¿A la menos 8 o a la menos 7? 7, yo recuerdo que era. Bueno, entonces a la menos 7. Está bien. A ver. Tengan mucho cuidado con las unidades acá, porque el gran error normalmente son las unidades. ¿Sí? O se manejan en Tesla y Weber o se suicidan, porque son súper engorrosas las unidades. ¿Sí? Les recomiendo que se manejen siempre con las mismas unidades. Estaba buscando una cosa. No sé dónde dejé la hoja. Un segundito, por favor. Uy, uy, uy. Qué lío de papel. Bueno, perdón. Bueno, tengan cuidado con las unidades, lo único que les recalco. Ok, sigamos. Puede pasar dos cosas. O que yo les diga n por i igual a tanto, entonces ¿qué les estoy dando? La fuerza magnética. Le estoy dando la fuerza magnetomotriz que esto inyecta acá. ¿Está bien? Y les digo, bueno, dígame cuál es el flujo que esta fuerza magnetomotriz genera en este circuito. ¿Cuál es el equivalente eléctrico de este circuito? A ver, tenemos una fuente. Esta es la reluctancia del material. ¿Y qué más tenemos ahora? Y el aire, la resistencia del Y aire. otra resistencia más del aire. Perfecto. Significa que tenemos que saber
¿sí? Si conocemos la fuente y conocemos las dos reluctancias, tenemos que saber cuáles las caídas que se producen en cada uno. Pero deberíamos saber la permitividad del material, ¿no? También. Bueno, les doy el material, pero ¿este cómo es? Esto es lineal, Sí. esto es lineal, esto es no lineal. ¿Mm? Entonces, fíjense, yo le doy los n por i, ¿de acuerdo? Es la tensión que estaría aplicada a los dos componentes, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a tener que hacer? ¿Cómo hago para encontrar la curva de estos dos? Hacemos los mismos gráficos que hicimos anteriormente con densidad de campo y H. ¿Cómo están? En En serio. serie, En serie. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sumar a flujo constante. o a La del densidad. aire la del aire siempre era lineal, ¿no? La del aire es esta recta que está acá abajo, que es una Claro. porquería porque está recontracostada. ¿Sí? Ujú. ¿Qué Ok, significa ok. que esté muy acostada la recta del aire? A ver. Que se necesita una densidad de campo muy grande para No. conseguir un flujo. Que se necesita una excitación muy grande para conseguir poco Ah, flujo. Esto es B, esto es I. Es una resistencia muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Necesito mandarle mucha comida para obtener poco, que es el flujo que se va a establecer. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué tengo que resolver? Tengo que tomar esta curva, sumarlas a qué? A flujo constante o a densidad constante, ¿sí? Y después, ¿qué? Voy a tener una gráfica del no lineal resultante de estos dos y se lo pongo a la fuente. Entonces, la fuente ya conozco cuántos los n por i que hay acá. Sé cuál es el circuito equivalente de este por la gráfica. Entonces, con estos n por i entro en la gráfica equivalente y saco que la densidad de flujo que circula por los dos. ¿Sí? Fíjense qué jorobado que son los entrehierros, qué jorobados, ¿sí? Que muy chiquititos, generan, ¿sí? Una gran resistencia al establecimiento de los campos. Por más chiquitito que sea, esto es lapidariamente bajo. ¿Mm? Significa que para yo, en un estator, le doy de comer n por i al motor, pero para que llegue al rotor, tiene que pasar por ¿dónde? Sin escobilla ni nada, por ejemplo. ¿Cómo es el magnetismo que yo estoy generando en el estator para llegar al rotor? Tiene que atravesar ¿qué? la El resistencia del entrehierro. aire. El entrehierro. Por eso los motores se tratan de hacer que esté el entrehierro lo más chico posible. ¿Cuál es el problema? Si lo hago muy chico, se aterriza el motor, o se raya, o 70.000 problemas que suelen ocurrir. ¿Está? Pero en las máquinas grandes, ¿sí? Es imprescindible que el estator, que el entrehierro sea lo más chico posible, porque la pérdida de energía de fuerza magnetomotriz que yo tengo que aplicar para poder llegar a, a una parte más allá del entrehierro es enorme. Pierdo cualquier cantidad en el camino del entrehierro. ¿Se entiende el problema? Sí, 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 se entiende. Bueno. ¿Alguna pregunta? Ya sé que debe haber miles, pero bueno. Interesante que Profe, entiendan. Sí. yo tengo una duda con la permitividad de los materiales en general. Bueno, a ver, ¿qué es Yo, permitividad y qué es reluctancia?
¿Qué le dice el nombre, la palabra? Si usted es una persona permisiva, ¿qué va a pasar? Que accede a todo. O bueno, Le la van a mayoría, sacar ¿no? hasta la gana de comer. ¿Mm? Sí. Un avaro que no es permisivo no le sacan un cobre. Yo les dije, ¿qué es una buena resistencia? Es una mala conductancia, porque es la inversa. ¿Qué es una buena conductancia? Es una mala resistencia, al revés. ¿Qué es una mala conductancia? Es una buena resistencia. ¿Sí? Acuérdense cuando trabajábamos con la resistencia, ¿a qué da igual? Rho por L sobre S. Cuando ahora trabajamos con la reluctancia, ¿a qué es igual? L L sobre mu por A. sobre mu por S. ¿Cuál es la diferencia? Que el RO está Uno está puesto como arriba, inversa. ¿cómo? Que el RO está colocado como inversa. O el mu está colocado. O sea, el mu es lo permitivo. ¿Mm? Los materiales magnéticos, ¿qué mu tienen? ¿Grande o chico? Grande. Grande. Cuanto más grande, mejor. Porque cuando yo le pongo un número grande abajo en el denominador, ¿qué estoy haciendo con el valor de la reluctancia? Lo estoy achicando. ¿Está? Si yo Sí, estas fórmulas se las pongo como L sobre G por S, ¿G qué es? La conductividad. La conductancia. Entonces, si hay una buena conductancia, porque este número es grande, la resistencia, ¿cómo es? Chica. Están sí, sí. invertidos los sentidos con los que venimos trabajando, de resistencia y reluctancia. Las resistencias y las reluctancias son producto de las propiedades del material y de las condiciones físicas, que son la longitud y la sección. Eso es normal. ¿Mm? Si algo es muy largo y voy a tener caída, ¿sí? Si la sección es muy grande, puedo mandar más cosas. Lo mismo pasa para el magnetismo, ¿sí? Los caminos magnéticos largos son terribles, ¿no? Son peor todavía que los eléctricos. ¿Tá? Ahora, fíjese Sí, cómo estamos jugando con la permeancia o la conductancia y la resistencia o la inversa de la permeancia. sí. ¿Se entiende el efecto del numerito ese? Sí, sí, a mí la duda que me surgió es para ponerle, para sacar el flujo en cualquiera, en ese circuito que está ahí poniendo. Sí. Vos tenés todos los datos sacando el mu del material y te piden hallar el No, el mu flujo. del material no. Yo le doy la gráfica del material. No le puedo dar el mu. ¿Tá? Porque el mu va Bien, cambiando de acuerdo a la zona de trabajo. ok. Si el mu fuera constante para el material, es pan comido. Hay una ley. No necesito gráfica. Esa es la diferencia entre un lineal y un no lineal. ¿Se entiende? ¿Por qué decimos que los materiales no son lineales? ¿Por qué? Porque llega un punto que yo le doy y no pasa nada. ¿Mm? En una resistencia, ¿qué pasa? Yo le doy, el parámetro sube, igual, en forma lineal. Pero acá llega un punto que parece lineal, después no tanto y después se achancha y no, por más que yo le dé de comer, esto no va a subir. ¿Qué significa? Que el mu, acá el rho, es constante. Menos mal. Pero acá el mu, no. El mu va a depender de qué? Del material. Si yo le doy este valor, voy a estar acá. Si le doy este valor, voy a estar acá. Ahora, si ya le doy acá, estoy acá. Fíjese que no hay una ley. Por lo tanto, tengo que usar la gráfica o una tabla que me dé un fabricante que lo haya ensayado el material. Porque yo le pregunto, yo le digo, tengo un material, hacemos al revés, le digo, tengo este circuito.
sección, longitud constante, y le digo, bueno, calcúleme la reluctancia. ¿Usted puede? Sí, con los datos sí. No, porque yo todavía no se lo excité. Usted sabe S que es constante y sabe L Claro. y sabe que es hierro o que es acero, fundición o lo que sea. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Bueno, depende de los N por I que yo le mande, va a ser el comportamiento de esto. Bien. ¿Me entiende? Va a ir cambiando en función de la excitación que reciban acá. El punto de trabajo que yo le doy con la excitación hace que el flujo vaya cambiando y no es lineal. ¿Por qué? Por esto que hemos visto. ¿Mm? Si hacemos la gráfica flujo amper vuelta, esto va a ser así. Entonces yo le digo, bueno, depende de donde esté trabajando, va a ser el mu que le corresponde al material. O sea, no tengo relación lineal entre esto y esto. Perdón, el mu de material es fijo. Lo que no es fijo es la relación entre estos. ¿Está claro? Entonces, si yo esto lo trabajo con una cantidad de excitación, me va a dar un flujo. Lo trabajo con otra excitación, el doble, por ahí no me da el doble de flujo. ¿Está? Es más, si lo trabajo con 500 veces la excitación original, no voy a obtener ninguna diferencia porque ya está saturado. Por eso no trabajamos con la reluctancia, porque la reluctancia no es constante, depende de la relación BH. Perdón, Entonces, sin reluctancia. saber la permitividad, ¿cómo ya hace el ¿Cómo? campo? Sin saber la permitividad, ¿cómo ya hace el campo? Ya teniendo el H, la intención. Sabiendo el material, o sea, si me dan el flujo, yo puedo sacar cuál es la fuerza magnetomotriz. Y si me dan la fuerza magnetomotriz, puedo sacar el flujo. Pero siempre a través de las tablas o de las gráficas. Ahora voy a la gráfica y me fijo Sí, para esta excitación, con las que vueltas que mu me o da. entro con flujo o entro con H. ¿Tá? Sí. Pero la relación me la da la tabla, no me la da otra cosa. Claro, claro. Bueno, o sea, me fijo en la tabla y ahí después sigue reemplazo y espejo. Exacto. Ah, ok. El tema de Estamos efectos entonces. magnéticos es un tema muy, muy áspero. ¿Mm? Fíjese que no hay mucha gente que sepa mucho de esto. ¿Sí? No es un tema fácil, para nada. ¿Mm? No hay un laboratorio muy fácil de hacer, tampoco se necesitan máquinas especiales. Es bastante complicado el tema. Por ejemplo, es muy difícil medir campos magnéticos. Muy, muy difícil. Hay que tener unas sondas que son carísimas, porque para meter una sonda en un entrehierro de algo que esté trabajando y algo que está girando es una complicación total. ¿Querés agregar algo, Luis? No, está bien, me parece que es bastante claro todo y muy detallado fue la Claro, lo que pasa es explicación. que nosotros, vos y yo ya nos recibimos, está claro para nosotros, pero el tema es que les quede claro a ellos. Digamos, viéndolo, viste, de afuera lo veo bien, obviamente tal cual, No, es me como refiero, nosotros lo... yo espero que lo digieran el tema, porque no es un tema, no es un tema corto, ¿tá? Pero miren la práctica, miren los ejemplos que dio el profesor, y es mecánico el tema, es bastante mecánico. No sé si hay alguna pregunta más. Por mi parte, no. Me quedó bastante claro. Pues hago un par de dudas para. Me falta justo un ejercicio para terminar el trabajo 6. Así que. Bueno, prueben de hacer algún ejercicio, miren ejercicios resueltos. Ujú.
¿Más preguntas? ¿Alguna inquietud? Por ahora no. Bueno, tienen para pegarle al profesor el miércoles, pregúntenle todo. Y bueno, suerte el viernes. Bueno, gracias. No, profe. Bueno, suerte, chicos.